Repasando un poquito entonces, la hipófisis secreta un gran número de hormonas que regulan el metabolismo. La glándula tiroidea secreta T3 y T4. Por detrás de la glándula tiroidea, la glándula paratiroidea secreta paratormonas que regula los niveles de calcio en el cuerpo. El corazón secreta factor natriurético atrial, que es responsable de ayudar a regular la presión arterial. La glándula suprarrenal secreta un grupo grande de hormonas como el cortisol, que es la hormona del estrés, la aldosterona, que regula electrolitos, los andrógenos suprarrenales, adrenalina y noradrenalina. El tejido adiposo también es un tejido hormonal. Secreta leptina y adiponectina, que son reguladores del metabolismo de los ácidos grasos y del apetito. La deficiencia de leptina por parte del tejido adiposo produce un tipo de obesidad. El testículo produce testosterona, que es responsable de todos los caracteres sexuales secundarios del varón. El hígado produce un factor estimulador del crecimiento pancreático y un factor estimulador de la secreción de la insulina. El páncreas secreta insulina, glucagón y otra hormona que regula la hormona de crecimiento. El ovario secreta estrógeno y progesterona, que son responsables de todas las características sexuales secundarias de la mujer. Entonces, si nosotros miramos este esquemita que parece así tan sencillito, ¿verdad? Ahí nos damos cuenta de que prácticamente todos los órganos son capaces de producir mensajeros químicos, porque las hormonas no son ni más ni menos que mensajeros químicos. Esto es para ver un poquito mejor, ¿verdad? La organización glandular. Y aquí está lo que a nosotros verdaderamente nos interesa. ¿Qué son los mensajeros químicos? Esto es como se ve, ¿verdad? Así es la estructura de una hormona. Este es lo que sería la porción proteica en el caso de una glicoproteína. Y acá la porción central, unos residuos de carbohidratos. Esto es una célula glandular y esta es una... Y esto es lo que la estructura química representada por bolas y varillas, que se utiliza muchísimo en los primeros tiempos para ver cómo era la estructura hormonal. Bueno, muy bien. ¿Cómo definimos una hormona? ¿O define hormona o qué es hormona? Son mensajeros químicos secretados por un grupo de células especializadas que se denominan glándulas. Son vertidas al torrente sanguíneo y ejercen su acción sobre un grupo de células especializadas. ¿Cómo se denominan estas células especializadas? Células blanco o dianas. En estas células blanco es donde la hormona ejerce su acción. Y finalmente, ¿verdad?, una respuesta celular. Ejemplo, la insulina tiene 3 células blancas: el tejido adiposo, los músculos y el hígado. La prolactina, una hormona secretada por la hipófisis, tiene receptores en la glándula mamaria y su célula blanco, por lo tanto, es la glándula mamaria. La paratormona tiene receptores en los huesos, por lo tanto, sus células blanco constituyen los huesos.
En esa célula blanco y solo en esa célula blanco tiene actividad esa hormona. Por lo tanto, cada hormona tiene una célula blanco específica. ¿Qué tipo de acciones hacen las hormonas dentro de esa célula? O sea, dentro de su célula blanca. Regulan vías metabólicas activando o inhibiendo enzimas. Eso ya vimos el semestre pasado. ¿Se acuerdan que la hormona se unía al receptor? El receptor activaba una proteína G. Como consecuencia de eso había aumento de AMP cíclico y AMP cíclico activaba proteínas quinasas y estas quinasas activan o inhiben enzimas. Al activar la enzima de la glicólisis, se activa la glicólisis y al mismo tiempo se inhibe la gluconeogénesis. O bien, se activa la glucogenogénesis y se inhibe la glucogenolisis. Entonces, el primer punto de una hormona es regular vías metabólicas que hay en el cuerpo. Por eso que las hormonas metabólicas son las que más nos van a interesar. ¿Qué más hacen? Regulan el transporte de iones a través de la membrana. Ejemplo, la aldosterona, que regula la presión arterial, regula la cantidad de sodio, potasio, cloro y agua, de tal manera a mantener la presión arterial. Y por último, activan o inhiben la transcripción de genes. A ese grupo ya le pertenecen esas hormonas que son más específicas, que directo activan la transcripción de un gen que es responsable de una proteína en particular. ¿Qué propiedades tienen las hormonas? Las hormonas tienen alta selectividad de unión. Claro, solamente se unen al receptor que está en su célula blanca. O sea, la insulina no se va a unir al ovario, no se va a unir al testículo, no se va a unir al hueso. Únicamente se va a unir al receptor de su célula blanca. Alta especificidad de acción. ¿Sí? La insulina regula el metabolismo de los carbohidratos, no regula la ovulación. Entonces, alta especificidad de acción. Cada hormona tiene una acción específica. Y, en tercer lugar, una vida media determinada. Algunas hormonas viven segundos, otros más de 10 segundos, otras horas, tienen un ciclo circadiano. ¿Qué significa eso? Que una hora determinada tienen su mínimo de concentración y a otra hora determinada tienen su máximo de concentración. Las hormonas sexuales, por ejemplo, tienen una vida media de 28 días. Esto es para representar lo que es una glándula. ¿Ya? La glándula o célula endocrina produce una hormona específica. La hormona sale al torrente circulatorio y busca su célula blanca. En su célula blanca tiene un receptor específico y solo se une a su receptor específico. Es incapaz de unirse a un receptor diferente. Entonces, las hormonas son mensajeros químicos producidos por una célula endocrina que se unen a un receptor específico en la célula blanco para producir una acción determinada. Dijimos que las hormonas tienen receptores específicos. Cada hormona tiene un receptor específico en su célula blanca
Y esta unión es similar a la unión de la enzima con su sustrato. La hormona debe fijarse al receptor con un 100% de complementariedad estructural. Esta complementariedad estructural es lo que evita que otra hormona completamente diferente se una al mismo receptor. Una vez que la hormona se une a este receptor, le da el mensaje, él se desune otra vez de él y sigue su camino. ¿Se acuerdan cuando decíamos, el cerebro dice que tiene hambre? Bueno, de ahí, ¿no? El cerebro cuando está con hambre le avisa al páncreas que está con hambre, el páncreas produce glucagón. El glucagón va al hígado y le dice al hígado, el cerebro está con hambre. Entonces, nuestro mensajero químico sirve para enviar el mensaje y ejercer una actividad en esa célula. ¿Qué hace el hígado en respuesta, ¿verdad?, al mensaje que trae el glucagón? Activa la gluconeogénesis o bien la glucogenólisis y envía glucosa al torrente sanguíneo. ¿Cómo hace eso? Activando las enzimas que se encargan de esta vía metabólica. Y ahí vemos de vuelta la acción de una hormona, que es activar una enzima de una vía metabólica en particular. Si nosotros nos fijamos aquí, fíjense que la hormona ya tiene una estructura química que encaja perfectamente en el receptor. Tipos de receptores hormonales. Existen dos tipos de receptores hormonales. Unos se encuentran en la membrana y otros se encuentran en el interior de la célula. Los receptores que se encuentran en la membrana se llaman receptores membranales. Y los receptores que están en el citosol o en el núcleo se llaman receptores intracelulares. Los receptores membranales son proteínas específicas. Ojo con esta palabra, proteínas específicas. No se unen a otra cosa y están embutidas en la membrana de la célula. ¿Qué tipo de hormona utiliza este receptor? Dentro de un ratito vamos a ver que existen hormonas peptídicas, proteicas, glicoproteínas, moléculas pequeñas, eicosanoides, etc. ¿Quiénes usan receptores membranales? ¿Qué hormonas usan receptores membranales? La insulina, el glucagón, la adrenalina, la prolactina, que es la hormona encargada de la secreción de la leche, la ADH, la antidiurética, que es la que evita que se pierda agua en los túbulos renales, y las prostaglandinas, que son mediadores inflamatorios. Esto es para ver mejor cómo es un receptor y cómo se une. El receptor está en la membrana y se une específicamente a su hormona. ¿Dónde tiene que estar este receptor? En la célula blanco de esa hormona. Los receptores que se encuentran en la membrana utilizan hormonas hidrofílicas, que son afines al agua y que no pueden atravesar la membrana, porque acuérdense que la membrana celular estaba formada por una bicapa de lípidos con proteínas. Estas proteínas integrales de membrana que actúan como receptor pueden estar unidos a las proteínas G. Todo esto nosotros ya vimos el semestre pasado. Entonces, los que utilizan receptores
estar unidos a la proteína G. La proteína RAS tenía actividad enzimática, era tirosinquinasa. Y lo que no vimos son los receptores unidos a canales iónicos. Los mensajeros hidrosolubles se unen a receptores en la superficie celular, que es lo que acabamos de ver. ¿Cuáles hormonas utilizan además de las que citamos anteriormente? Insulina, glucagón, adrenalina, ADH, ¿ya? También la oxitocina, la angiotensina, los factores que liberan la hipófisis, las endorfinas, que son los mediadores químicos del bienestar, los factores de crecimiento celular, que también son otras moléculas que utilizan este mismo receptor. Los receptores que están en el interior de la célula. La hormona debe ser necesariamente lipófila. ¿Qué significa eso? Que debe ser capaz de atravesar la membrana. En el interior de la célula hay dos tipos de receptores. El receptor que está en el citosol y el receptor que está en el núcleo. El receptor que está en el citosol pertenece a una familia de receptores que se llaman receptores esteroideos. Y los receptores que están en el núcleo pertenecen a otra familia que se llaman receptores tiroideos. En ambos casos, tanto para el citosol como para el núcleo, un segundito por favor, en el citosol, tanto como para el núcleo, la hormona se une al receptor y activa la transcripción de genes. Necesariamente son hormonas que activan la transcripción de genes. Muy bien. Quiero que se fijen acá porque este es el mecanismo de unión. Normalmente la hormona es lipófila. ¿Qué significa eso? Que es capaz de atravesar la membrana. Y son hormonas insolubles en la sangre. Por lo tanto, necesitan una proteína transportadora. Fíjense, acá esta es la proteína transportadora de la hormona. Generalmente, ¿quiénes transportan hormonas en la sangre? La albúmina y la globulina. Ambas proteínas son proteínas transportadoras hormonales. Cuando dejan el torrente sanguíneo, atraviesan la membrana. En el interior de la célula, en este caso en el citosol, encuentran su receptor. El receptor temporalmente está bloqueado con otra proteína que se llama proteína del shock térmico. Así mismo se llama la proteína. En ausencia de hormona se une a él y cuando está la hormona le libera la proteína del shock térmico y se une a él. Migra hasta el núcleo y en el núcleo activa la transcripción de genes. Entonces, la hormona es transportada por una proteína, llega a su célula blanca, atraviesa el citosol. En el citosol se une a su receptor, migra en el núcleo y en el núcleo activa la transcripción de genes. Esto es lo que dijimos de vuelta. Después se dijo las hormonas esteroideas y tiroideas, dentro de un ratito vamos a ver, y los retinoides son lipófilos, o sea, pueden atravesar la membrana celular. Después de disociarse de su transportador,
difunden a través de la membrana, se unen a receptores específicos que están en el citosol o en el núcleo y luego actúan sobre el ADN para alterar, que puede ser inducir o inhibir la transcripción de genes específicos. Esta es una versión más grande de lo que vimos recién. Pasamos de vuelta. La hormona unida a su proteína transportadora abandona el torrente sanguíneo, atraviesa la membrana, se une a su receptor, migra al núcleo, se une al ADN y activa la transcripción de genes. Entre los receptores que se encuentran en el interior de la célula, hay dos superfamilias. Los esteroideos se encuentran en el citosol. El esteroideo se encuentran en el citosol e incluye el receptor para glucocorticoides, aldosterona, cortisol, el receptor para mineralocorticoides, que es el receptor para la aldosterona, el receptor para los andrógenos, que es para la testosterona, y el receptor para la progesterona. ¿Sí? Este grupo de 4 hormonas tienen receptor en el citosol. Se unen a su receptor y luego migran al núcleo para activar la transcripción de genes. Por ejemplo, los andrógenos se unen a su receptor, la testosterona, ingresa al núcleo, se une al ADN y activa la transcripción de todas las enzimas que sintetizan proteína muscular. La testosterona es el mayor activador de la síntesis de las proteínas musculares. ¿Por qué les parece que la gente se inyecta testosterona para mejorar justamente esta síntesis? Porque se ha visto que es el mayor activador de la síntesis de la proteína muscular. En un menor tiempo, por supuesto, ¿verdad? No es lo mismo que vos tengas, ¿verdad? Que estés trabajando en presencia de un activador que en ausencia de un activador esperando que solo ocurra un evento natural. Vamos al segundo grupo, que son los receptores que se encuentran en el núcleo. En el núcleo hay un receptor esteroideo, pero hay uno solo, que es para el estrógeno. Hay receptores para las hormonas de la glándula tiroides, que es T3 y T4, para los metabolitos de la vitamina A. La vitamina A es una hormona dentro del cuerpo. Activa la replicación celular, regenera epitelio. ¿Por qué les parece que las cremas son enriquecidas en vitamina A? Porque la vitamina A puede enviar un mensaje directamente desde el núcleo para que esa célula se replique y regenere el tejido. Receptores para la vitamina D. Hasta ahora la vitamina D es la vitamina más estudiada existente. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que tiene múltiples efectos, inclusive en el cerebro. Actualmente se ha encontrado que la vitamina D es estimulante del sistema inmunológico. Ojo, mejora las defensas con un buen nivel de vitamina D. Se previene la osteoporosis, que ya saben, ¿verdad? Activa a proteínas fijadoras de calcio. Un sinfín. Cuando no quiero adelantar mucho porque vamos a dar vitamina D. Pero es muy importante y hay una gran deficiencia de vitamina D en la población. Y del cuadro de deficiencia al cuadro de falta es un corto tiempo. Esa exposición a la luz solar a las 12. Aprovechen ahora que están en casa, ¿verdad? A las 12 en punto textualmente.
10 minutitos de radiación directa de luz ultravioleta activa enormemente la síntesis de la vitamina D en la piel. Volviendo a lo nuestro, el único receptor que se encuentra en el núcleo que es para hormonas esteroideas es el receptor para estrógeno. Existen dos tipos de receptores para estrógeno, el alfa y el beta. El alfa está en el útero, en el ovario, en la vagina, en las mamas, en las células del endotelio. El estrógeno mejora muchísimo la piel. En el músculo liso vascular mejora la circulación sanguínea. Por eso que cuando la mujer deja de producir estrógeno, está asociado con infarto. ¿Por qué? Porque disminuye, ¿verdad? Disminuye el caudal del músculo liso vascular y eso predispone a infarto. El beta está también en ovarios, en la próstata, pulmones, cerebro y vasculatura. Fíjense el alcance de esta hormona y lo que puede producir su deficiencia. Dijimos que los receptores que están en el núcleo pertenecen a una familia que se llaman receptores tiroideos. Y allí tenemos el receptor esteroideo, que es el receptor para estrógeno, receptor para el 3 y 4, receptor para la vitamina D, receptor para la vitamina A y un último receptor muy importante desde el punto de vista nutricional, que es el proliferador de peroxisomas. En este receptor pueden unirse ácidos grasos poliinsaturados. Los ácidos grasos poliinsaturados son reguladores de los niveles plasmáticos de otros lípidos. Entonces, fíjense, si nuestra alimentación es escasa en ácidos grasos poliinsaturados, omega 3 principalmente, aumenta la acumulación de grasas saturadas en la pared de las arterias. Por lo tanto, aumenta la probabilidad de hacer infartos y de hacer derrame cerebral. Y fíjense en esto, ¿qué se ha encontrado? Que este receptor, que es proliferador de peroxisoma, es capaz de inducir la replicación celular, ¿sí? Entonces, si hay una dieta rica en grasas saturadas, ya sabemos, hamburguesas, embutidos, papas fritas, asados con grasita, frituras en general, va a aumentar el tenor de los ácidos grasos saturados. Y los ácidos grasos saturados inducen la transcripción de factores proliferadores celulares. Entonces, va a aumentar el número de células, eso va a producir un tumor y a la larga ese tumor puede terminar convirtiéndose en uno malito. Existe una asociación directa entre este tipo de alimentación y el cáncer de colon. Imagínense, ¿verdad? Por eso es que ahora la tasa de incidencia del cáncer de colon es tan alta en la población. Muy bien. Ahora vamos a clasificar nuestras hormonas. Nos vamos a quedar un ratito ahí y hacemos un resumen. Entonces, las células o glándulas liberan mensajeros químicos. Estos mensajeros químicos se denominan hormonas. Las hormonas se unen a receptores específicos. Estos receptores pueden estar en la membrana, pueden estar en el citosol o pueden estar en el núcleo. Las que están en el citosol y en el núcleo forman familias de receptores. Las nucleares, ojo, son las más importantes desde el punto de vista nutricional. ¿Por qué? Porque ahí tenemos el receptor asociado a la vitamina A, el receptor asociado a la vitamina D y el receptor asociado a los ácidos grasos que se denomina proliferador de peroxisoma. Muy bien.
Clasifiquemos las ¿Cómo es hormonas. lo que me trae anemia, por favor? Hola, escuché, ¿fue una pregunta o no? Continuemos entonces. Las hormonas se clasifican según su naturaleza química. Algunas hormonas derivan de aminoácidos. Por ejemplo, la fenilalanina puede convertirse en tirosina y tirosina puede convertirse en T3, en T4, en adrenalina y en noradrenalina. Algunos aminoácidos se unen entre sí para formar hormonas. Si el número de aminoácidos era inferior a 50, se llamaban péptidos. Y si es mayor a 50, se llaman proteínas. Entre los péptidos tenemos la oxitocina, la vasopresina, tienen 9 aminoácidos nada más cada uno. La gastrina, la secretina, que son hormonas del estómago, la colecitocinina también, y el glucagón. Entre las proteínas que ya tienen más de 50 aminoácidos, ¿me escuchás bien? Tenemos insulina, prolactina, LH, FSH, TSH, la hormona de crecimiento. Las derivadas del colesterol, el cortisol, la aldosterona, el estrógeno, la progesterona, la testosterona. Alguien tiene su micrófono activado. Sí. Ahora sí, bueno, repito de vuelta. Las hormonas se clasifican según su naturaleza química. Las que derivan de un aminoácido, T3, T4, adrenalina, noradrenalina. Las que son péptidos pequeños, oxitocina, vasopresina, gastrina que estimula la secreción del ácido clorhídrico, la secretina que estimula la secreción iónica del páncreas, la colecitocinina que estimula la secreción enzimática, el glucagón que es la hormona del ayuno. En las derivadas de la proteína tenemos la insulina que regula el metabolismo de carbohidratos, la prolactina que activa la síntesis de la leche durante la lactancia, la folículo estimulante, la luteinizante, la que estimula la producción de T3 y T4, y la hormona de crecimiento. Las que derivan del colesterol tenemos cortisol, aldosterona, estrógeno, progesterona. Y las derivadas del ácido graso, que es el ácido araquidónico, es importantísimo, es un ácido graso poliinsaturado, omega 6, que sirve para producir prostaglandinas, agentes inflamatorios, tromboxanos, agentes que producen coágulos, que cierran una herida, leucotrienos, prostaciclinas, que tienen efectos diferentes dentro del cuerpo. Bueno, muy bien. Me voy a quedar hasta aquí porque tengo 30 segundos, ¿verdad? Entonces tenemos